Accidente de trabajo. El accidente de trabajo es un suceso repentino que puede ocurrir dentro de las instalaciones en donde estábamos desarrollando nuestras funciones. Puede ocurrir en horas laborales fuera de las instalaciones donde teníamos permiso escrito o verbal de salir de las instalaciones. Bueno, un ejemplo de un accidente laboral puede ser en una producción como Postobón o Coca-Cola, en donde la persona encargada de poner las tapas hace un frecuente movimiento. Después de tanto tiempo de hacer ese movimiento se puede lesionar la muñeca o puede meter el dedo en el momento en que se coloca la tapa, lastimándose así el dedo. Ese es un ejemplo de un accidente laboral o enfermedad. ¿Qué es un incidente? Un incidente es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. ¿Qué hacer en caso de un incidente? Si el incidente ocurre de lunes a viernes en jornada laboral, se debe realizar primeros auxilios en el área de trabajo si es necesario. Y segundo, se debe reportar al jefe inmediato y a la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo para elaborar el reporte del incidente. ¿Cuál es la diferencia entre un incidente y un accidente? Un accidente es un acontecimiento no deseado producido de manera repentina que ocasiona daños ya sea en las personas, en las instalaciones o en la maquinaria. En cambio, un incidente es un suceso que ocurre en el trabajo que puede o no ocasionar algún daño. Los incidentes laborales son conocidos como amenazas potenciales a la salud de los empleados, de forma física o de forma emocional. Un ejemplo de incidente puede ser cuando se derrama líquido sobre el suelo de la oficina y este puede ocasionar que la persona se resbale. Otro ejemplo puede ser no señalizar al momento de realizar tareas que puedan afectar al empleado, y esto implica desde no indicar cuando el piso está húmedo después de ser limpiado hasta cuando no se advierte de ninguna manera sobre el traslado de objetos peligrosos en espacios laborales. Es investigación. La investigación es un proceso sistemático de determinación, ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente dentro del trabajo. Esto se realiza para conocer a fondo qué fue lo que sucedió y evitar problemas futuros a la organización. Al momento de que suceda un accidente dentro de la organización, se debe tener designado una persona por el área de talento humano para que el área donde sucedió pues, el accidente sea evacuada y solo sea queda para la investigación. Además, un representante designado por el SCT y en compañía de un representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se encargará de realizar las respectivas investigaciones dentro del área donde sucedió el accidente. Dentro del proceso se desarrollarán las siguientes actividades. Primero, se revisará detalladamente el área, equipos y elementos involucrados en el accidente. También el grupo investigador procederá a entrevistar al accidentado y testigos oculares. El grupo investigador realizará la revisión de todo lo que son los elementos de PP, evidencias de competencias laborales, investigaciones de accidentes anteriores, y también se analizará en un periodo menor a los 15 días posteriores al accidente la casualidad del hecho tenido en cuenta y los aspectos especificados en la norma técnica sectorial. 15 días posteriores al accidente, la casualidad del hecho tenido en cuenta y los aspectos especificados en la norma técnica sectorial NTC. Rehabilitación. Rehabilitación es el sinónimo de tratamiento. La rehabilitación es el proceso de recuperación del estado de salud ocasionada por un accidente o enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las fases de rehabilitación después de un accidente dentro de la organización. Tenemos que tener claro que un buen programa de rehabilitación y reincorporación laboral puede mejorar los ingresos de la empresa, el bienestar del personal y los niveles de productividad. Las etapas son: primero, la identificación e ingreso de casos; segundo, evaluación y plan de rehabilitación. En este paso es a cargo de la Administración de Riesgos Laborales con la competencia de la compañía y el empleado. En esta etapa utilizaremos herramientas para determinar la afectación de las estructuras corporales, la fisiología, las actividades y la participación de la persona. Después está la readaptación del trabajador a su labor. Tenemos que tener en cuenta que está la rehabilitación funcional, que es la intervención médica, la rehabilitación psicológica, que debe estar presente en la intervención de los médicos y demás personal sanitario, y la rehabilitación profesional, que es facultar al individuo para ingresar a la vida laboral. Después está lo que es el retorno laboral y seguimos por último con el seguimiento, que es durante las primeras semanas
es necesario verificar que se cumplan las especificaciones del retorno laboral y hacer los ajustes que se requieran. Bueno, yo les voy a explicar cuál es la diferencia entre enfermedad laboral y accidente de trabajo, ¿sí? La diferencia es el periodo de latencia, es decir, el accidente de trabajo es en un momento dado, o sea, en un momento específico, ¿sí? Un momento puntual. Y la enfermedad laboral se va dando paulatinamente debido a las funciones diarias que esta persona realiza, ¿sí? Las causas de las enfermedades laborales pueden ser producidas por factores como factores químicos, físicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos, ¿sí? Y más adelante ya les voy a hablar del artículo 4 de la ley 1562. Esta nueva ley nos habla de los riesgos laborales que buscan proteger a los trabajadores como tal. A continuación, mi compañero de trabajo, Mateo, encargado del área de seguridad y salud en el trabajo, nos brindará un poco más de información sobre sus conocimientos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mateo Guerrero, soy coordinador de seguridad en el trabajo de la empresa Asegurarte. Unos puntos muy importantes que debemos tener en el momento o para tener una prevención de un accidente es identificar primero los peligros, ¿cierto? Y valorar los riesgos que tenemos dentro de la organización, ¿sí? Entonces se hace un estudio y una identificación de estos peligros y riesgos para posteriormente socializarlos con la parte operativa y con los trabajadores de nuestra empresa, para que ellos tengan el conocimiento y sepan a qué se exponen diariamente y asimismo tengan ellos una cultura de prevención, ¿sí? Y evitar por todo el tiempo estos accidentes. También tenemos que capacitarlos sobre riesgos laborales, capacitarlos sobre enfermedades laborales y capacitarlos sobre los diferentes riesgos y peligros que existen dentro de nuestra organización. Después de un estudio donde identifiquemos estos peligros y riesgos, vamos a tener una valoración importante y de ahí vamos a tomar unas medidas correctivas y preventivas. Capacitación, utilización de EPP, utilización de equipos de protección de trabajo en alturas o espacios confinados o al sector económico que pertenezca a nuestra empresa.